Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? 2:09, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, de análisis, de debate, de opinión, que tenemos todas las tardes en la radio de Costa Rica. Isel Martínez, nuestra productora. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora en medio de todas las carreras del día. Se han generado muchas noticias hoy. Sí. Y también el debate, que está todavía fresquecito, el presupuesto. Sí, va empezando apenas. Pero bueno, repasemos las noticias del día. Una que a mí me llama la atención muchísimo, Carmen Quesada. Doña Carmen Quesada se separa hoy del movimiento libertario y se declara independiente. Sí. Hasta ahí todo normal. Era, como dicen, una frase muy trillada, una crónica de una muerte anunciada. Eso. Sí, sí. Hasta ahí todo muy normal. Y además el movimiento libertario siempre ha perdido en las últimas legislaturas diputados. Y entonces... y más diputadas que diputados. Sí, 3 mujeres y 2 hombres. Y en la Asamblea Legislativa ocurre entonces que ahora hay 14 fracciones, ya no 13, porque doña Carmen ahora cuenta independiente. Pero a mí lo que me llama la atención escuchándola es que dice, es que yo no puedo estar en un partido que esté en contra de los empleados de la Caja, en contra de los empleados de Habdeba, que cuestione el ICE. Pero doña Carmen nunca se había leído los estatutos del movimiento libertario. Sí, sí. ¿Por qué se metió ahí? Todavía. Yo entiendo que tenga una distancia con Don Otto, eso lo entiendo perfectamente. Pero que no comparta los criterios del partido, entonces ¿para qué se metió al movimiento libertario? El primer argumento más bien que ella dijo en la intervención, dijo, he sentido persecución de algunos líderes del partido. Hasta ahí estamos bien. Sí, hasta ahí es entendible. Pero cuando empezó a decir que no comulgaba con un partido, que perseguía a los empleados públicos, que perseguía a Recope, a Habdeba, a ICE, bueno, ahí ya sí está como... Sí, pero desde que yo me acuerdo del movimiento libertario, y yo me acuerdo, sí, claro. Otto Guevara participó en la primera elección antes de que yo pudiera votar, imagínese. ¿En serio? Ya tiene bastante. Sí, imagínese el tiempo que tiene, y yo siempre he sabido que el movimiento libertario piensa así, y doña Carmen hasta ahora le contaron que piensan así. No entiendo por qué estaba ahí. Ya tiene exactamente febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Año y 8 meses de ser diputada con el movimiento libertario, y 1 año y 8 meses después se dio cuenta. Sí, pero bueno, no importa, si ella no se siente cómoda, que se declare independiente, sí, tienen no. Toda la legitimidad. Yo lo que le cuestiono es la explicación posterior a eso, y los motivos, pero bueno, está bien que no hagan Keylor Navas, y si no la quieren en el movimiento libertario, que se vaya. Ese es uno de los temas. El otro tema, mañana la audiencia FIF. Ajá. Hoy hay Consejo de Gobierno. A las 5 de la tarde. Sí, bueno, el consejo es antes, ahora. Bueno, sí, la conferencia es a las 5. Sí, la conferencia es a las 5. Ya el presidente adelantó, no voy a hablar de FIFA de hecho ni va a bajar a la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Pero mañana a las 9 el gobierno dará su posición. Si yo confío en mi malicia indígena, van a anunciar un decreto. Mañana. Pero bueno, no puedo confiar tanto en mi malicia indígena. Aunque comparto criterio con los abogados de las familias demandantes. Van a presentar un decreto mañana para llegar a las 3 de la tarde y decir, hey, presentamos un decreto. Y ese va a hacer todo el informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé, pero se las trae. La Corte, yo a veces percibo que el Estado trata a la Corte como si fuera cualquier tribunalillo, ¿me entendés? Y aquí, aclaro antes de que me caigan en Twitter, Matices es un programa de opinión y de análisis, así que puedo decirlo con toda tranquilidad. Sí, yo creo que a veces lo ven como debajo del hombro. Y si no se acuerdan, la pasada que le dieron al gobierno en el juicio, mañana van a llegar a darle la explicación de qué a un tribunal. Es como cuando... ponerle el ejemplo de que vos tengas un accidente de tránsito, ¿sabes? Y que... Muy interesante su ejemplo. Sí. Es que Isel tuvo hoy un accidente de tránsito, lo olvidé. Pero digamos que es otro accidente de tránsito. Ok. Y que te condenen y te digan, no, usted tiene la culpa. Ajá. Y usted no paga el daño del otro carro. Y usted llegue 2 años después y el juez no le va a decir, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó que no has podido pagar
No le va a decir eso, No. le va a decir, recuerde que usted tiene la obligación y hay medidas coercitivas para hacerlo, y además surge un elemento importantísimo en esta audiencia mañana. Por primera vez en la historia de la Corte Interamericana, desde 1979, un órgano del Estado no participa en el grupo del Estado, sino que independientemente, la defensora de los habitantes. Sí, eso es Va a algo ir a dar, histórico. sí, un criterio independiente del Estado. Y no creo que vaya mucho en función de la posición que ha tenido el Estado en los últimos, No. Lo que, en los últimos años, que recordemos fue una sentencia que está desde el 2012, no es ni desde hace 2 años, desde hace 3 años ya. sí. Yo lo que creo es que la defensora va a decir que no ha cumplido nada. Es que nada ha cumplido Es que el no se Estado ha cumplido costarricense. nada. Y aquí hay un peso simbólico importante que algunos dejan por fuera. La Corte Interamericana está en San José, en San Pedro. El pacto se llama el Pacto de San José y se le puso así porque se firmó aquí, y tienen la sede aquí porque Costa Rica es un adalid en la defensa de los derechos humanos. Y resulta que hemos sido condenados 2 veces. Y hay un tercer caso ya en la comisión. Y está el caso de Mauricio Herrera, condenado al Estado costarricense, duró años pero tuvo que cumplir la sentencia. Y ahora entonces el tema de la fertilización in vitro, condenado, 3 años han pasado de incumplimiento ya. Sí. Es una cosa impresionante. Y aún así la Corte Interamericana da una sentencia sin receta. Es decir, la Corte Interamericana no les dijo, tienen que aprobar una ley que permita tantos ciclos de fertilización in vitro y que desechen los embriones, bla, bla. No les dio la receta, nada más les dijo, hagan algo, permítanlo. Y las solicitudes de los abogados demandantes son muy interesantes. Hubert May, que es uno de ellos, va a pedir 3 cosas. 1, que se anule, que la Corte Interamericana diga, se anula el voto de la Sala Constitucional Costarricense del año 2000, y por tanto, según los que sabemos poco de derecho, porque yo no soy abogado, lo que no está prohibido está permitido. Y si se anula el voto de la Sala Constitucional, significa que al día siguiente cualquier pareja puede ir a pedir la fertilización in vitro, que no va a estar prohibida en Costa Rica. Sí. Además, voy a quitarme el sesgo de mis palabras. No cualquier pareja, cualquier mujer puede ir a pedir la fertilización in vitro al día siguiente y no va a estar prohibida en Costa Rica, y ahí nos vamos a meter en un embrollo legal todavía más grande. Porque aún no está legislado. Precisamente por eso. Pero no está prohibido. Por eso, porque claro, no está. La ley todavía está y camina a paso de tortuga en la Asamblea Legislativa, por cierto. Sí, imagínese este panorama. La Corte le dice a Hubert May, sí, tienen razón, se anula el voto de la Sala Constitucional del año 2000. Perfecto. Al día siguiente llega una mujer a pedir fertilización in vitro. Le niegan la fertilización in vitro. Va y pone un recurso de amparo. ¿Sobre qué? Báileme ese trompo en la uña, decían los abuelos. Sí. ¿Qué hace usted? Como Estado, inclusive como está la Constitución, no le va a quedar más que decir, igual se ya, le obliga igual en este momento está metido en un zapato. Sí, pero imagínese lo sí, ese ya es zapato, sí, no, completamente complicado. Eso ya sí va a ser algo muy complicado. Sí, pero imagínate ese panorama que es absolutamente posible. Esa es la solicitud claro, 1. es un escenario muy posible. La solicitud 2 es ponerle medidas cautelares al Estado costarricense. ¿Sabe la vergüenza internacional? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa que condena a Maduro y que condena a Correa y que condena al expresidente de Haití, esa diciéndole a Costa Rica, señores, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, no se está aplicando una técnica que es legal en todos los países. Excepto en algunos países no se aplica bien. No, en algunos países no está legislado, solo se hace. Sí, pero se aplica mal. Claro, sí, es que el principio del derecho es ese justamente, es que lo que no está prohibido está permitido. Sí. Ese es el enorme enredo con Uber, por cierto. Depende de la concepción de la que usted lo vea. ¿Está prohibido? Yo no creo que esté prohibido, creo que no está regulado. Pero no está regulado no significa que esté prohibido. Pero depende igual, desde donde usted, desde el prisma en que lo vea. Me parece que esos son 2 elementos importantísimos. Mañana vamos a ver qué pasa en audiencia. Vamos a ver qué peso va a llevar Costa Rica. Yo no tengo idea qué voy a ir a decir. ¿Qué voy a ir a decir? Sí, no lo cumplimos porque nuestra dinámica política y parlamentaria es muy lenta. Hemos hecho esfuerzos. Eso no es una justificación. ¿Ah? No son argumentos, es una justificación. Es que sí es muy complicado. Y eso es lo que yo creo que todos queremos ver. Precisamente eso que usted está diciendo, los argumentos. ¿A vos nunca te regañaban tus papás diciéndote y te juro que yo me imagino mañana así a los jueces de la Corte Interamericana? ¿Sí? Es que nuestra dinámica parlamentaria es muy lenta.
Y es que estamos haciendo un decreto, pero es que hay un choque entre Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, y los otros asesores, que no tengo idea quiénes son. Y esa es la enorme pregunta que va a quedar en el aire mañana en una audiencia que a todas luces, yo lo digo, va a ser muy mala para el Estado costarricense, por lo menos para la oficialidad, digamos, del Estado. Creo que va a ser muy bueno para la defensora, creo que va a ser muy bueno para las parejas demandantes, creo que va a ser muy bueno para la Comisión Interamericana, que a uno se le olvida, mañana va a tener 20 minutos para exponer, y la Comisión Interamericana es la Fiscalía de la Corte. Pero bueno, no sé, ¿te queda otro tema? Me exalté un poco hablando de esto. Sí. Bueno, el tema del presupuesto, que es lo que vamos a ampliar, sigue dando de qué hablar. Sí, hoy vamos a hablar de presupuesto claramente, pero me queda lo de Guatemala. Y lo de Guatemala internacional, sí, Guatemala. ¿Qué enredo en Guatemala? Bueno, les resumo en 2 líneas. Ayer el Congreso guatemalteco decidió levantarle el fuero de inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Inmediatamente en la noche, la CICIG, que es un órgano de la ONU implantado en Guatemala para evitar la impunidad, de hecho se llama, la CICIG, se me fueron los, bueno, es contra la impunidad. Y la Fiscalía Guatemalteca pide inmediatamente prohibirle la salida del país al presidente Pérez Molina. Y se la prohíbe un juez de la República, que además, voy a decirlo aquí de anuncio, habla muy bien de la institucionalidad guatemalteca, porque hace 20 años hubiera habido un golpe de Estado hace rato, y aquí no, aquí la Fiscalía, la CICIG, todos los órganos, digamos, se han conjuntado en los espacios institucionales. Ok, hoy en la mañana existe una gran efervescencia en Guatemala, porque la Fiscalía está llamando a intimar, a indagar a Otto Pérez Molina. ¿Qué es indagar? ¿O qué es intimar? No es tomarse un café en un café que le gusta mucho a los empleados de la Procuraduría. Lo que es intimar es sentarse a decir: señor Pérez Molina, a usted la justicia lo está persiguiendo por esto y esto y esto, estos son los elementos probatorios que tenemos contra usted y necesitamos que usted se apegue al proceso. A partir de ese instante se abren varias posibilidades. Pueden volver a pedir medidas cautelares, pero recordemos que las medidas cautelares no tienen que ver con que una persona sea culpable o no. Se llaman medidas cautelares porque es para asegurar que una persona no va a evadir el proceso de justicia. Entonces, si él le dictan prisión preventiva, inmediatamente pierde el ejercicio, digamos, de su presidencia y tiene que delegarlo en el vicepresidente. El vicepresidente. Sí, la vicepresidenta está en una cárcel más bonita que mi casa, preciosamente amueblada, y hoy surgieron las fotos, por cierto. Bueno, ahí perdería la presidencia. El otro panorama es que él siga siendo presidente y enfrente el proceso judicial, que a mí me parece lo más probable. Yo no creo que le dicten prisión preventiva porque él es el presidente de Guatemala y no va a evadir Guatemala, digamos, no se va a salir siendo presidente de Guatemala. Pero bueno, ahí queda el tema. Las elecciones son el domingo. Sí, domingo. Pero el mandato se acaba en enero. Esa era la urgencia por quitar la inmunidad a Otto Pérez Molina. Sí, es que es mucho tiempo, de septiembre a enero, y un pueblo que ya está completamente exaltado por todos estos actos de corrupción que se han dado. Es que no hay una sola persona, y es algo que ya hemos venido replicando varias veces, que no pide la renuncia de Otto Pérez Molina. Bueno, ya en un momento se ha pronunciado el Poder Judicial de Guatemala. Ahora la última palabra lo tuvieron los legisladores, que fueron al fin y al cabo los que le levantaron la impunidad. Que es un antejuicio, hay que acordarse. Completamente, sí. Vámonos. Y es el primer presidente en la historia de Guatemala al que se le ha levantado la inmunidad. Aquí no ha pasado, bueno, ha pasado una historia, pero desde la fundación de la Segunda República nunca ha pasado. Pero bueno, vamos al tema de fondo. De una vez. Son las 2:22. Vamos a hablar del presupuesto ordinario de la República para el 2016, que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa. Nos va a acompañar, y ahorita la saludamos, a doña Patricia Pérez, analista económica, aquí en la cabina. Por línea telefónica tendremos a varios diputados también hablando con nosotros. Va a estar Otón Solís un ratito con nosotros. Va a estar doña Rocibel Ramos, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también con nosotros. Y va a estar don Otto Guevara un ratito también con nosotros en línea telefónica. Pero antes vamos a escuchar un reportaje que preparó Isel, precisamente sobre el presupuesto ordinario de la República. Lo escuchamos. Nos preocupa, por otro lado, también que aun cuando este presupuesto prácticamente tenga un crecimiento, entiendo que por debajo de lo que es el crecimiento de la inflación
¿verdad? Que es una de las variables macroeconómicas que se utilizan para indexar salarios. La negociación salarial, casi un tercio del presupuesto, está en gran medida regida por los niveles inflacionarios que tengamos. Nuestro país requiere de un compromiso político, pero ese compromiso no se puede dividir más. Tras varias semanas de expectativa, este martes el gobierno presentó su plan de gastos para 2016 por 8 billones de colones. Un presupuesto que aumenta en 0.5% con respecto al 2015. De los 8 billones, 6 billones corresponden al gasto corriente, como por ejemplo la adquisición de bienes y servicios, la transferencia de recursos a las fundaciones, becas, remuneraciones y prestación de servicios. Además, 409.000 millones son para gastos de capital, como carreteras, edificios y terrenos, y 1.5 billones para el pago de amortización de la deuda. Una vez más se evidencia la rigidez presupuestaria que únicamente deja un margen de maniobra del 4%. Esto significa que 6 de cada 10 colones ya están predestinados a gastos específicos, ya sea por mandato legal, constitucional o egresos obligatorios. Solo el 77% del presupuesto para 2016 está repartido entre el Ministerio de Educación Pública, pensiones, el pago de deuda, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, el déficit fiscal aumentaría un 1% del Producto Interno Bruto. El plan de gastos para el 2016 es por 6.9% del PIB. Además, se mantiene el ascenso inevitable de la deuda que representaría el 49.6%, es decir, la mitad del presupuesto. Incluso Hacienda señala que en los últimos 8 años se duplicó, pues para el 2008 representaba solo el 24.7%. Es decir, que para el 2016, por cada colón que ingresa al Estado, se tiene que atender gastos equivalentes a 1.84 colones. Sin duda, el plan de gastos para el próximo año tiene importantes matices económicos y hoy le presentamos los diversos tonos. Matices, los tonos de la actualidad. 2:25 en la tarde, ahora sí vamos a empezar. Voy a robar la frase a los compañeros de la hora que ortigan anoche. Vamos a empezar a ortigar hoy, estoy seguro. Dice Adolfo que el programa va a estar muy interesante con solo la presentación de doña Patricia Pérez. Gracias. Doña Patricia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos por la invitación y especialmente en estos temas que pues no nos dejan de apasionar definitivamente. Yo después de que leí los primeros presupuestos públicos, me he hecho ahora casi que adicta a leerlos y pues a 24 horas de haber visto algunas cifras, pues por supuesto que tenemos mucho que comentar. Sin duda alguna, de hecho yo quiero refrescarles, el presupuesto sube 0.5%, ¿verdad? 0.65. Respecto al año pasado. Porcentual. Eso dijo el presidente. Sí, eso dijo el presidente. Eso dijo el presidente. Pero Okay. además, si esa fuera la realidad, de que sea 0.5%, crece 0.5% con la base del año pasado que había crecido en 19%. ¿Verdad? Es decir, que señalar ahí que es el presupuesto más austero es un poco jalado el pelo. Es como que a usted, ayer le poníamos el ejemplo, como que usted pague 100.000 de casa, el año pasado le subieran 50.000 colones y este año 1.000. Entonces el banco le dice, pero no se preocupe, solo le subimos 1.000 colones. Claro, me subió 1.000 colones ahora, pues 50.000 el año pasado. ¿Cómo ve el presupuesto ordinario de la República, doña Patricia? Bueno, precisamente, Randall, creo que todos los costarricenses escuchamos la cadena de radio y televisión del domingo del presidente y cuando él empezaba a hablar me sorprendió tanto la cifra de que apenas crecía un 0.54%, o sea, un 4%. Y al mismo tiempo uno ya tenía información de las negociaciones que había hecho, digamos, con las universidades, el tema de que si bien el aumento salarial fue menos en ese semestre, pero hay una serie de pluses que disparan el gasto. Y yo me preguntaba cómo era posible que fuera nada más un medio. Claro, inmediatamente hace uno la referencia que usted acaba de hacer. Claro, un medio comparado con el del año anterior, que había tenido un incremento exagerado, o sea, todavía seguimos impresionados con el incremento del presupuesto del año pasado. Entonces es muy fácil decir ahora, aunque incluso ni siquiera es el 0.5%, ahorita lo vamos a abordar, porque en realidad el presupuesto crece un 4%, es un juego matemático contable de quitar las amortizaciones para evitar dar el crecimiento, que por cierto, de tema mediático de prensa el domingo,
para anunciar un 0.5%, que además no es correcto, yo hubiera dicho que era 0. Me parece que ahí alguien no asesoró bien al presidente. Y obviamente al anunciar una cosa tan seria como hizo el domingo, pues todos entramos en absoluta curiosidad de revisar las cifras con más detalle, y pues por supuesto hoy ya sabemos que el tema tiene que ver con la contabilización de la amortización, y que el presupuesto crece un 4%, el déficit fiscal se vuelve a incrementar de 5.9 a 6.7, y que obviamente su mensaje del 0.5%, además de incorrecto, no va, porque viene comparándole un presupuesto que a mi criterio, obviamente es que está vigente, es ilegal, y además fue un presupuesto sumamente abusivo. Escuchemos al presidente. Un momento, hablando del presupuesto, precisamente para seguir aquí en Matices. Yo creo que sí, yo creo que pues siempre habrá donde recortar, ¿verdad? Que una persona se puede recortar las manos, se puede recortar los pies, se puede recortar las orejas, se puede recortar hasta la cabeza, pero el cuerpo queda bastante disfuncional. Yo creo que los señores y las señoras diputadas quieren, tanto como el gobierno, el que se pueda hacer obra pública, el que se pueda generar riqueza, el que los estudiantes tengan posibilidades de ir a la escuela, el que la gente tenga el derecho de una salud pública bien atendida, y eso no se hace sin presupuesto. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, dice el dicho. Y en ese sentido creo que ha habido una demostración absolutamente clara de nuestra voluntad de hacer las cosas bien, pero también se nos puede ir la mano, y si las señoras y señores diputados insisten en seguir cortando, pues que corten ellos y le respondan a la gente. Pero este gobierno ya llegó hasta donde podía. Bueno, este gobierno ya llegó hasta donde podía. ¿Está de acuerdo, doña Patricia? Bueno, lo sentimos hace rato, ¿verdad? Que el gobierno llegó hasta donde podía hace unos cuantos meses. Me parece que es claro. Pero yo estoy hablando de en términos presupuestarios. Es que en términos presupuestarios, perdón, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Sí. En términos presupuestarios, el gobierno ya hizo lo que podía hacer, pero lo hizo mal desde el año pasado. Vamos, aquí el análisis que uno tiene que hacer apropiadamente es un análisis bianual del presupuesto, o sea, no el de ahora, el del año pasado comparado con el 2014. ¿Por qué? Porque tenemos, para decirlo de manera, no las frases que usa el presidente de cortarse uno en la cabeza ni las manos, me parece que eso no es una forma de comunicar algo tan serio como esto. El tema es que si usted el año pasado exageró los gastos, y todavía usted tiene una situación de choque en la economía sobre ese excedente de gastos. Entonces, lo que tocaba este año era, por supuesto, era medir algo muy cierto, que era que incluso aumentó los gastos, y ahora lo vamos a comentar con más detalle, y no lo pudo gastar los recursos. Entonces, usted mete una presión sobre el recurso que además no va a usar. Entonces, ahí me parece que ya desde el primer presupuesto de este gobierno nos puso en una situación incómoda con ese incremento del 19%. Para mí fue el detonante de muchas otras cosas en cuanto a las señales internacionales y demás. Y ahora este nuevo presupuesto, el venir y decir que es apenas un 0.5% superior a uno que ya era de por sí abultado, pues le sigue poniendo presión al análisis, y por supuesto que con esa cadena del domingo y con esas declaraciones le da a uno todavía más interés de desgranar cada una de esas partidas. Por ejemplo, ahora de lo que él comentaba, algo muy cierto, educación. Siempre se dice que no se puede cortar más en educación, y que si no, que lo hagan los señores diputados o como que sea, y como diciendo no puedo hacer más. Les voy a dar una cifra. Educación es uno de los ministerios que menos ejecuta el presupuesto. Se está viendo ahorita la liquidación presupuestaria, más o menos educación no ejecutó presupuesto del 2014 por 75.000 millones de colones. Entonces, hay una serie de frases cajoneras románticas que usted las puede, dejar muy clara con solo ver las cifras. Y las cifras, por ejemplo, le dicen a usted que el Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Pública, que son, digamos, los dos temas de bandera, normalmente no ejecutan todos los recursos. Es muy interesante ver eso, porque a veces hay algunos datos que tienden a más bien enredar un poco la situación que se está dando. El domingo el presidente salió en cadena diciendo que se iba a dar un recorte superior a 364.000 millones de colones. Pero de pronto se ve que algunos dicen sí aumenta el 5%, ya usted nos dijo que aumenta el 4%. ¿Por qué es que se dan estas cosas si salen directamente del gobierno?
Bueno, me parece que aquí hay una parte complicada, porque con cifras usted puede tratar de plantearlas de manera distinta, pero cuando usted las termina analizando, los números son números. Sí. Efectivamente, ahí no hay forma de tratar de evadir la responsabilidad. En esa misma cadena, una de las cifras, digamos, más sensibles, por lo menos que a mí me dio la curiosidad de estudiarla, es cuando él dice bajamos las consultorías y las bajamos en un 7%. Claro, efectivamente, usted analiza la cuenta de consultorías y usted las bajó en un 7%, pero lo que pasó fue que las consultorías en el año 2014 eran 22.000 millones. El año pasado las subieron a 36.000 millones. Entonces es muy bonito decir ahora que las bajé un 7% en 33.000. Pero vamos, volvemos al análisis bianual. Si usted se va al 2014, resulta que tienes un incremento de consultorías en 13.000 millones de colones. Entonces, usted puede tratar de pintar los números de una manera razonable, decir, bajé un 7%. Bueno, pero es que eso es un análisis muy light. Si usted va y busca las cifras, se da cuenta que es todo lo contrario, que las consultorías ya tuvieron un incremento muy fuerte comparado con el 2014 y que la baja es poco significativa. Bien, sobre dónde cortar, el Ministerio de Hacienda ayer en la presentación decía que tenía y se me acuerda el porcentaje que no podía tocar del presupuesto. En total, con la rigidez tiene un margen de maniobra solo del 4%. Sí, el 96%. El 96% decía que no podía tocar, el 53% porque había mandatos legales, el 35% por mandatos constitucionales, el 8% por gastos rígidos y solo el 4% de esos gastos podía tocar. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ve usted? Mire, es tan así de que eso ha sido el comentario permanente y recurrente, y entonces precisamente viene la otra gran parte. Si se sabe que los disparadores de gastos es el empleo público, si se sabe que son las pensiones, si se sabe que son las transferencias, en este caso especialmente, digamos, el rubro más grande sigue siendo universidades y demás. Bueno, usted tuvo todo un año para poder plantear las reformas a que por lo menos, vamos, no a resolverlo, porque eso en ningún momento nadie pretende de que de un día para mañana desaparezca la situación fiscal que estamos viendo o la proyección del déficit, pero sí que usted empiece a tomar medidas que vayan de manera paulatina resolviéndose las cifras por sí mismas. Ese es, digamos, para mí la principal crítica de que un año después de que se vio esto, que es un presupuesto inflexible, que el gasto no se puede reducir y todas las cosas que, por eso le mencionaba educación y salud, que son las cosas con las que se amparan para decir que no se puede hacer, aunque bueno, finalmente no se gasta todos los recursos, no se vio durante todo el año ninguna acción que fuera encaminada precisamente a eso. Y entonces volvemos a llegar, y ahora precisamente de entrar aquí al programa decía, bueno, qué increíble, ya se fue un año, qué rápido se fue un año, pero volvemos entonces a caer en los mismos análisis. Y aquí hay una variante, sí crecieron los gastos, ¿verdad? Hay más de un ministerio, por lo menos 5 o 6, que crecen más de un 7%, o sea, por encima de la inflación. Si estamos hablando de una inflación del 1%, que eso es muy interesante, el presupuesto lo trabajan con una inflación como del 5% para todos, sabiendo ellos mismos que la inflación es un 1%. Entonces, el mismo gobierno comprometido con una meta de inflación hacia la baja, cuando desarrolla un presupuesto no cree ni su propia meta. Eso es una cosa que me llamó la atención, por lo menos. Déjeme hacer el apunte de quiénes aumentan en ese porcentaje. El Tribunal Supremo de Elecciones aumenta 19,9%, que supongo que es por el tema de las elecciones municipales. Sí, el Ministerio de Ambiente y Energía 11%, el Ministerio de Educación aumenta 8%, crece su presupuesto, el Régimen Especial de Pensiones 7.5%, la Contraloría 7.1%, el Poder Judicial 6.9%, el Ministerio de Salud crece 5.6%, el de Hacienda crece 3.4%, el de Trabajo 3.2%, la Asamblea 2.8%, el Ministerio de Gobernación 2.3%, la Defensoría 1.5%, el MISID 0.8%, Vivienda 0.4%, el MOP 0.3%, Planificación, el Mideplan 0.2% y todos los demás bajan. Pero déjeme hacerle una cuestión adicional. Esos que crecen, que son 7, 8, por encima del 7%, vamos por partes, hay que llamar también la atención, son los que tienen mayor porcentaje de representación, o sea, son las cifras más grandes. Entonces, cuando usted agarra que educación, de pronto todos estamos muy de acuerdo y
bueno, en algunas cosas yo no soy tan de acuerdo, que crece un 7.9%, bueno, porque el tema de educación es importante, pero es que ese es el presupuesto más grande de los ministerios, son 2.300 millones. Entonces, esa era la pregunta que teníamos después de la conferencia del presidente del domingo. ¿Cómo va a crecer apenas un 0.5% si los ministerios o los gastos más fuertes están creciendo por encima del 7%? Es educación, el régimen de pensiones es muy fuerte, digamos, ponderadamente, y por supuesto que el tema del Poder Judicial y el Ministerio de Salud. Entonces, no solamente son 7 o 8 que crecen un 7%, sino que son los más significativos, porque luego tenemos otro rango de ministros que, digamos, estuvieron de acuerdo con bajar su presupuesto, como el MISID, como Vivienda, como Mideplan, pero ponderadamente son ministerios muy pequeños, entonces no contribuye mucho en bajar el gasto el hecho de que tengan poco crecimiento de su presupuesto. Solo cuando doña Patricia dice ponderadamente, nada más significa, por ejemplo, que educación, una tercera parte del presupuesto nacional es educación, entonces que educación suba 7.9 es un montón de plata. O el régimen especial de pensiones es una décima parte del presupuesto nacional. Vivienda, por ejemplo, que no crece casi nada, vivienda crece 0.4, lo que representa es una centésima parte del presupuesto nacional. Sí, no es lo mismo 1% de todos los 2.4 billones que se le da al Ministerio de Educación que un 1% de los 200 y resto de 1.000 millones que se le da al Ministerio de Seguridad Pública, doña Patricia. Efectivamente, así como no es lo mismo cuando se escogen partidas muy románticas como viajes al exterior, como consultorías y como publicidad, que fue la única que verdaderamente rebajó, y usted dice que rebajaron un 20% y un 30% este año, eso suena muy bien, pero si usted vaya a analizar la partida y se da cuenta que se rebajó porque el año pasado creció significativamente. Si la compara usted con la cifra del 2014, este gobierno en esas partidas ha crecido entre un 30 y un 35%. Entonces ya no son, digamos, muy presentables a la vista de los costarricenses. En viajes al exterior es muy interesante, se baja tiquetes al exterior, sin embargo la partida de viajes se mantiene más bien con crecimiento, se aumenta los viajes dentro del país. No sé, supongo que es más presentable justificar viajes dentro del país que viajes fuera del país, pero para efectos de análisis, la partida de viajes se mantiene alta. Ay, doña Patricia, pero ¿quién va a pensar en si es presentable o no un detalle de un presupuesto? Supongo que será simplemente por lo que se requiera de gasto, pero no creo que nadie diga, ay no, esto no lo podemos decir porque es muy feo. Bueno, porque precisamente cuando uno escucha el discurso del presidente, a uno le llama la atención rápidamente con su malicia indígena, ¿verdad? Que ahora está de moda esa frase después de lo que dijo el señor de Transportes. Ajá. De que por qué ciertas partidas para anunciar la rebaja, y por eso es que entonces uno inmediatamente va a analizarles. Se da usted cuenta que porque son las partidas que molestan a los costarricenses, y eso es otra acotación. Si esas partidas molestan a los costarricenses, como las consultorías, con los viajes al exterior, como los actos de protocolo y demás, no entiendo por qué siguen presupuestándose. O sea, si en realidad usted quiere dar una señal de que está, digamos, ajustándose el cinturón, pues esas son las partidas que no para mí no es un 7%, ni un 10%, ni un juego de números comparado con el anterior, que era muy alto, y no con el tras anterior, sino que la decisión, por lo menos en línea, debería ser sencillamente eliminar. Yo creo que no pasaría absolutamente nada en este país si el 90% de los funcionarios, digo el 90% porque supongo que debe existir algún 10% que tiene que ir por alguna razón, si el 90% en el año no se viaja. A mí me encantaría ver ese ejercicio, por ejemplo, qué pasaría con el país. Bueno, otro dato que también es bastante preocupante, la deuda del gobierno llegaría a 49.6%, la mitad, y se ha incrementado, se ha duplicado en los últimos 8 años. En el 2008 andaba por 24.7% y ahora, como les repito, el 49.6%. Sí, y no va a cambiar. En realidad no hay ninguna razón para que no sigamos viviendo de deuda. Es más, y eso es un tema que quiero aquí comentar, me llamó muchísimo la atención, porque no estamos generando los ingresos suficientes. Y entonces, bueno, ya viene otra vez la misma discusión, si podemos financiar gasto corriente con deuda, si el artículo está prohibido o no está prohibido. Pero siempre se hace. Siempre se hace, ¿verdad? Se está viendo ahorita la liquidación presupuestaria, la Contraloría no aprueba la liquidación del 2014 precisamente por estos elementos, porque se financia gasto corriente y demás. Pero digamos, no hay otra salida, no se ve en el corto plazo la posibilidad de eso. Más bien hay una preocupación
adicional que me llamó mucho la atención, que pasó desapercibida, y por eso lo voy a comentar. Cuando el Banco Central cambia la perspectiva de crecimiento económico a 2.8 en lugar de 3.4, lo que está haciendo es diciendo que los ingresos, básicamente, hay un informe de la Contraloría que sí lo dice muy bien, que vamos a tener 176 mil millones menos de ingresos, y que por eso cambia entonces la situación, y porque la actividad económica obviamente se ha disminuido. Y entonces aquí quiero hacer un detalle, porque todos hacemos ahora una discusión, y la vamos a seguir, sobre el tema de los gastos, pero nadie hace un análisis de que los ingresos pueden disminuir. Y entonces, al ingreso disminuir, es para contestarle a usted, Ixel, lo que ocurre es entonces que el endeudamiento tiene que ser mayor. Aquí algunos creen que los ingresos están escritos en piedra, y que entonces todo el debate, y eso es un tema que me parece que vale la pena apuntarlo, es sobre los gastos. No, los ingresos ya sufrieron una disminución, el Banco Central hizo una reducción de la actividad económica, y uno puede vislumbrar un 2016 en por qué no esos ingresos puedan tener un efecto hacia la baja, y por tanto más endeudamiento. Vamos a ir a una pausa. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Isela además ha preparado una cápsula a la salida y el ingreso de cada corte comercial para agregar a esta discusión esta tarde, esta conversación con café hoy, bueno, doña Patricia con agua, pero nosotros con café, para escuchar a algunos diputados también de sus reacciones, ya una vez más en frío. Ayer pocos embarcaron, de hecho Tom Solís me llamó la atención, ayer dijo, a primera vista tal cosa, pero hay que estudiarlo más. Sí. Vamos a ver, 2:44, vamos a la cápsula, a la pausa y regresamos. En la propuesta presupuestaria para 2016 se incluye una partida para remuneraciones equivalente a 2.4 billones de colones. En términos generales, 3 de cada 10 colones se destinan, en su mayoría, a salarios y cargas sociales. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La propuesta presupuestaria para 2016 asignada al Ministerio de Educación Pública aumentará en más de 170.000 millones de colones con respecto a este año. Es decir, que el incremento asciende al 9%. En total, el plan de gastos para el MEP supera los 2.3 billones de colones. Dos con 50 minutos de la tarde, estamos en Matices. Quiero agradecerle a don Otón Solís Fallas, él es diputado del PAC, que está en línea telefónica con nosotros. Don Otón, sé que estaba en comisión y así es que le agradezco que nos regale estos minutos. Nosotros hemos elaborado hoy un programa donde analizamos, digamos, a 24 horas nada más, el presupuesto ordinario. Estamos llamando a algunos diputados, usted es uno, por supuesto, don Otto Guevara es otro, Rosibel Ramos, doña Patricia Pérez, que es una de nuestras analistas económicas, la exdiputada, también está aquí con nosotros hablando sobre presupuesto. Y quería preguntarle, yo ayer escuché unas declaraciones aquí, por cierto, en Radio Monumental, donde usted dice, bueno, que le parece bien en una primera vista el presupuesto, pero que tendrá que analizarlo más, igual que todos nosotros. No sé si ya ha tenido tiempo ahí de desgranar un poco los datos del presupuesto para contarnos qué le parece, don Otón. Buenas tardes, un saludo a la radioaudiencia y a la distinguida doña Patricia Pérez. Bueno, en lo más global me parece muy positivo el incremento moderado que trae el presupuesto. El gasto sin amortización se incrementa en 4.7% en comparación al 12.9% en que se incrementó el año pasado. Por otra parte, hay unos rubros que molestan mucho y con razón, en que hay fuertes reducciones. Me refiero a viajes al exterior, viáticos, comidas, consultorías. Hay rebajas ahí sustanciales de 50, 40, 20%, y eso es positivo. La preocupación es que el déficit fiscal se sigue incrementando y se proyecta un incremento del 6%, que probablemente va a ser este año, por ciento del PIB, a un 6.9%, y se está incrementando también el déficit primario, que es lo que realmente deberíamos resolver para evitar pagar intereses con nueva deuda. Eso es lo que significa tener un déficit primario.
Preocupa, desglosando las cifras, el incremento en las remuneraciones de más de un 7%, 7.9%, porque el ciclo en que estamos metidos de anualidades, horas extras, dedicaciones exclusivas, es muy difícil de recortar. Mientras tanto, los gastos de capital caen como en un 11%, es decir, que es lo que uno desearía que ocurriese. Por ejemplo, en caminos prácticamente no hay incremento, más bien una reducción. Hay otros rubros de la cuenta de inversiones que sí crecen, por ejemplo, edificación, crece sustancialmente, pero en general la cifra de gastos de capital es un poco inferior a la de este año 2015. La cifra programada, porque es ahí donde es factible cortar, dado el sistema que tenemos de empleo público. Pero bueno, yo creo que es lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue es como los proyectos tributarios, no solo el de ventas para convertirlo en un impuesto al valor agregado y el de renta, sino los otros proyectos para reducir el fraude fiscal, la ley de contrabando que ya está muy avanzada, el proyecto de ley para eliminar superávits de caja única no ejecutados por las instituciones, un proyecto para revisar las exoneraciones, un proyecto que todavía no ha sido enviado para poner ciertas reglas fiscales, el proyecto de la Contraloría para establecer la norma de presupuestos plurianuales, y administrativamente el gobierno, aún sin ley de empleo público, aunque pues si se hace sería lo mejor, pero se puede actuar sobre horas extras, sobre dedicaciones exclusivas y sobre anualidades. De hecho, algo se hace en materia de horas extras, dedicaciones exclusivas en el presupuesto. Y después sigue la otra etapa, digamos, de esta reforma, es el cerrar instituciones, fundir instituciones que están haciendo prácticamente lo mismo, y simplificar el Estado y ganar en economías de escala. Y también hay que entrarle al mismo tiempo al resto del sector público. Todo el sector público el año 2015 va a gastar 22 millones de colones. Lo del gobierno son como 8 millones de colones, incluyendo la amortización de deuda, digamos, lo que está en la ley de presupuesto. Pero ahí está el resto del sector público, donde también hay excesos y donde el presidente también manda. Hay instituciones que no manda, digamos, las universidades, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones, las municipalidades, el Poder Judicial. El presidente no manda, pero en todas las otras instituciones manda. Y lo que esas instituciones que no manda gastan, de esos 22 millones de colones, es 1.4 millones de colones. O sea, el presidente tiene poder sobre 21.6 millones de colones. Y porque las directivas las nombró el presidente, entonces son sus subalternos. Y entonces tiene ese enorme poder para poner límites a una serie de usos y complementar lo que se está haciendo con el presupuesto del gobierno. Interesantísimo ese último dato que usted nos da, pero yo quería preguntarle, conociendo su disciplina además para analizar tan a manera concreta el presupuesto, si a usted no le genera un poco de ruido partir desde una base tan alta, es decir, el del año pasado fue muy alto y entonces, aunque el crecimiento este año en términos reales sea de 4%, significa que sumado los dos anda por un 23%, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, que ahora nos los dio también temprano doña Patricia, en el rubro de las consultorías, en 2014 anduvo por 22 mil millones, creció el 2015 a 36 mil, era un aumento enorme, y ahora se disminuye efectivamente, pero la disminución real es a 33 mil, es decir que en términos reales del 2014 al 2016 habrán subido 11 mil millones de colones. ¿No le hace ruido partir de una base tan grande? Total, el gasto primario y el gasto financiero, o sea, el gasto sin amortización, se han incrementado en estos 2 años 17%, 14%, algo así respectivamente. Claro que son incrementos muy por encima de la inflación y que revelan una enorme irresponsabilidad. Pero digamos, el desastre del año pasado yo lo denuncié con suficiente fuerza y apenas llegó el presupuesto aquí,
hice una moción y bueno, ahí el gobierno lanzó empleados a la calle, apoyó y entendió que anduviesen en la calle protestando y todo tipo de ataques se me hicieron diciendo que es que yo era de oposición o qué sé yo. Pero y esa torta no se va a eliminar nunca. Usted puede decir, para comprender, aquí hay dos tortones que no se van a remediar nunca y que tienen consecuencias, ¿verdad? Una es la torta de Oscar Arias en los presupuestos del 2009 y el 2010, y otra es la torta de nuestro partido, de mi partido, del año pasado. Esos son daños tremendos que se han hecho a la economía, charlatanerías, irresponsabilidades. Pero, entonces, si uno lo ve así, claro, la suma del año pasado y todavía no arregla las cosas. Pero este año hay un esfuerzo, a partir de eso que ya se consolidó como rubros y derechos adquiridos y cosas difíciles de reducir. Como le dijera a don Randall, si mi hija por vagabunda sale mal en un examen y ahí le doy su pasada y de castigo, no saliendo con las amigas, qué sé yo, y en el segundo semestre viene y sale muy bien, igual se queda, pero cuando está saliendo bien en el segundo semestre, yo en lugar de felicitarla sigo recordando lo del pasado. Claro, en global vamos a perder y eso no se recupera. Pero estamos en este momento presupuestario y en este momento el presupuesto está muy bueno y yo me alegro que el gobierno lo haya hecho así. Y ya lo del año pasado lo dijimos, y en la historia queda, y las y los radioescuchas deben comprenderlo, no se arreglan las tortas. Estos son daños que no se arreglan, quedan ahí las consecuencias. Tan es así, estamos metidos en un círculo vicioso tan complicado que como resultado de ese déficit y de ese gasto del año pasado, a pesar de que el crecimiento es moderado este año, el déficit fiscal programado se incrementa de 6 a 6.9 y el primario de 3 a 3.8, es un incremento sustancial. ¿Por qué? Porque el déficit que se está en estos momentos viviendo por el presupuesto del 2015, o sea, el que discutimos hace un año, ese déficit se financia con deuda, y deuda significa pagar más intereses, y eso agudiza la situación del déficit, y con un lento crecimiento de la economía, que en parte ha sido estimulado por esa irresponsabilidad fiscal que generó cierta incertidumbre en los empresarios. La mayoría es causado por razones externas, eso sí hay que decirlo, pero nos mete, esa irresponsabilidad fiscal nos mete en un círculo complicadísimo, de tal manera, y es bueno decirlo porque hay costarricenses que creen que es que aquí algunos estamos obsesionados con este tema y que todo es un problema del mundo. No, Costa Rica tiene el segundo déficit fiscal más grande de América Latina. Solo Ecuador tiene un déficit mayor. Los otros países andan muy por debajo. Lo que en Costa Rica es 6, en otros países los promedios andan por debajo de 3. Entonces estamos en una situación difícil que tiene consecuencias en las tasas de interés de los créditos internacionales, y bueno, el peligro es que cuando suban las tasas de interés, que están a niveles históricamente bajos, la acumulación de deuda, que año con año va subiendo, hace que el gasto en intereses se vaya a incrementar. Es decir, ya casi por cada punto, si subiese la tasa de interés en los mercados internacionales, nosotros tendríamos que pagar aquí casi medio punto, el déficit se incrementaría casi medio punto porcentual del PIB únicamente debido al incremento en las tasas de interés. O sea, estamos comidos por una ecuación financiera que hemos construido con deuda. Es decir, eso es lo que significa tener estos déficits, y eso, por eso digo, esas tortas no se corrigen, y eso queda ahí apuntado. Pero este año el gobierno ha actuado con responsabilidad y abre espacio para que hablemos de otros temas. Hay que hablar de fraude fiscal y tratar de promover ese proyecto y ya dejar de negociarlo, porque hay gente que utiliza la excusa de meterle reformas para que no haya un proyecto de fraude fiscal. Igual tenemos que hablarle a los empleados públicos, a los sindicatos, y se acaban estas anualidades automáticas y las horas, las dedicaciones exclusivas a medio mundo. Eso debe acabarse. Entonces, por los dos lados, le duela a quien le duela, gobernar es de veras montarse en ese corcel y guiarlo. Y a algunos les gustará, a otros no, pero sí hay que tomar decisiones fuertes, porque esto nos lleva por una ruta
que nadie quiere. Yo vi este país, las gentes de las izquierdas celebrando el triunfo de Tsipras en Uruguay, y Tsipras, ahorita antes de renunciar, aceptó exactamente todo lo que en su campaña, que fue en enero que ganó, dijo que jamás habría que hacer. Por ejemplo, días antes de renunciar, privatizó 14 aeropuertos que ya estaban concedidos en el gobierno anterior, y él dijo jamás, y tuvo que aceptarlo, y con decir, alguna gente dice, es que los deudores, Alemania, el Fondo y el Banco Europeo son muy duros. Los deudores se cobran la plata, punto. Los acreedores se cobran la plata. Nadie le puso un revólver a los griegos para que gastaran en pensiones, en concesiones laborales beneficiosas, en baja tributación a los que más tienen, en obras y desperdicios. Ellos pidieron plata y se las dieron. Ahora tienen derecho a cobrar. Por eso pelear contra los organismos financieros y las condiciones externas y decir que es que son muy duras, lo que hay que hacer es no llegar a esa situación. A nosotros nos pasó, el neoliberalismo en Costa Rica se metió después de la crisis de inicios de los 80, la llamada crisis de Carazo, y ahí, ante la necesidad de recursos, porque ya la banca privada, los países que están con altos déficits y deuda no les prestan, los organismos financieros nos prestaron, pero con condiciones. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿De ellos o de nosotros? Poner condiciones, no, el acreedor. Nadie nos puso un revólver en la cabeza para que hiciéramos el desastre fiscal que se hizo en esa época. Entonces, tirarse de los acreedores, claro que son duros. Tratan de recuperar su plata y a veces cometen errores en las políticas porque son recesivas y dificultan aún más generar los recursos para pagar la deuda. Pero aparte de eso, me parece un enojo raro. Lo que hay que hacer es evitar a esas situaciones, llegar ahí y hacernos dueños de nuestra macroeconomía, de nuestras finanzas públicas, y tener independencia y soberanía, sobre todo que, reitero, pues somos la gente un poco de centro, tirando a la izquierda, que la soberanía nos acongoja más. Somos los que tenemos más responsabilidad, porque las finanzas públicas se manejan con disciplina. En América Latina, curiosamente, la izquierda ha considerado que la disciplina fiscal es un tema de neoliberales. No, los que creemos en el Estado tenemos una obligación moral superior de que el Estado esté bien financiado. Más, para poder hacer todo lo que queremos que el Estado haga en el desarrollo social, hay que tenerlo bien financiado. Y yo no sé cómo se generalizó la idea de que las finanzas públicas era un temita de la derecha. No, las finanzas públicas son un tema de todo el mundo, pero sobre todo de los que creemos en un papel para el Estado. Y porque después los lloriqueos, porque los organismos nos tratan mal, no valen. Es ahora, y por eso a mí mi obsesión toda la vida con que manejemos las finanzas con fuerza, no solo para tener plata y hacer la tarea social progresista que creo el Estado debe hacer, sino para evitar perder la soberanía y que desde fuera gobierne nuestra política económica, como nos pasó en el pasado y como le está pasando a Grecia en estos días. Don Otón, muy buenas tardes. De hecho, uno de los datos que estamos desmenuzando durante todo este análisis que hemos hecho del presupuesto es el aumento que ha tenido el gobierno de la República con respecto a la deuda. En 8 años se ve un crecimiento demasiado fuerte. Recordemos que en el 2008, por cierto, que es uno de los periodos que usted cita, la deuda había incrementado cerca de un 24.7% y a hoy es un 49%. Era un 24.5%, algo así del PIB, sí, claro. Sí, y ahorita está un 49.6%. Ajá, exactamente. Doña Patricia hacía énfasis en algo muy interesante, que es también cuidar los ingresos que tiene el país para también atacar la cantidad o la inversión que se debería hacer para el presupuesto de la República. Sí, nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos esos ingresos. Aquí hay 2 proyectos de ley presentados ahora. Y ojalá que con el espacio que abre el presupuesto del gobierno se pueda hacer algo para reducir el déficit y evitar que la deuda siga creciendo, que es digamos la válvula de escape cuando se tienen estas situaciones. Don Otón, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Y saludos a Patricia. Gracias, don Otón, por regalarnos estos minutos. Muchas gracias. Ha iniciado ya la sesión del plenario esta tarde, entonces bueno, tuvimos a don Otón con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos para seguir hablando con doña Patricia Pérez del presupuesto, ahora también con los elementos que ponen sobre la mesa. Sí. Don Otón Solís, 3:06, salimos con una cápsula y vamos al corte comercial.
Para el 2016, el presupuesto se financiaría en 4.3 billones de colones con el ingreso de impuestos y otros rubros, y 3.7 billones de colones provendrían de la colocación de títulos valores. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Para el 2016, el presupuesto por instituciones que aumenta en mayor medida es el del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual tiene una variación del 19.9% con respecto a 2015, mientras que el del Ministerio de Comercio Exterior fue el que más disminuyó. La cifra es por 19.7% menor a la actual. 3:11, volvemos a matices. Doña Patricia Pérez, ¿qué le pareció los elementos que pone don Otón sobre la mesa? Yo realmente admiro, no se lo dije solo porque lo estaba entrevistando, realmente admiro la disciplina con la que don Otón analiza el presupuesto. Pero me llama la atención dos cosas. Sí le hace ruido que tenga una base tan alta, sí critica fuertemente la torta... La chambonada. La chambonada es del año pasado, pero... Es una torta que ya no se puede arreglar. Exactamente, sí. Pero al final dice, bueno, pero sí se lo intenta esta vez. Bueno, me parece, bueno, como distingue a Otón, ¿verdad? Decir las cosas como son, y así lo hizo hoy. Pero ahí sí discrepamos un poquito. Hay cosas que sí se pueden arreglar. O sea, el hecho de que usted no las resuelva del todo, porque estamos hablando de 8 billones de colones, no significa que usted no se ponga la tarea, por lo menos en las cifras pequeñas, como él las acaba de mencionar ahorita, consultorías o las extras, dedicación exclusiva, los que son los disparadores del gasto, no se busque el remedio, digamos, del punto de vista presupuestario. Pero lo más grave que decíamos al principio es que el gobierno, y recuerdo como hoy a Helio Fallas diciendo cuando fue al plenario de que en enero, febrero, marzo de este año presentaba todos los proyectos de empleo público y demás, todos los puso para marzo, ¿verdad? Conforme se lo iban preguntando, el señor iba contestando, digamos, rápidamente como para salir del enredo, muy típico de Helio Fallas. Lo cierto del caso es que se le fue todo el año y todavía no vislumbramos ni siquiera soluciones más fuertes sobre los disparadores de gastos, que siguen siendo los mismos: pensiones, salarios y demás pluses salariales. Entonces, la verdad que uno podría entender que de pronto no se puede solucionar, pero usted quisiera ver entonces ya en la corriente legislativa un avance significativo por esos proyectos. Y escuchamos hace poquito al presidente diciendo, porque lo dijo con todas las palabras, de que no mandaba la ley de empleo público porque eso resolvía el problema para los próximos 18 años, y él no estaba básicamente metido en esa situación, que él quería una solución mágica para mañana. Entonces ya nos dijo que no se va a meter en ese problema de empleo público porque no le resuelve el problema, digamos, entre comillas, de su gobierno, pero no resuelve el problema a los costarricenses. Me parece que para eso se eligió un presidente de la República. Muchas veces, doña Patricia, y usted al inicio de esta entrevista hizo mención de que se habla de un presupuesto inconstitucional. ¿En qué partidas está mal ejecutado? ¿En qué partidas se podría decir que es inconstitucional, aparte del 8% del PIB en educación que no se ha destinado todavía? Bueno, efectivamente, ya se ha planteado, y precisamente traté de recuperar hoy, antes de venir aquí, un recurso que se presentó en el periodo pasado legislativo en la sala cuarta, porque no se puede, supuestamente, con la ley de presupuesto público, financiar gasto corriente con endeudamiento. Sé que fue rechazado, pero tenía algunos argumentos de por qué no se debe financiar con deuda el gasto corriente. Incluso la Contraloría, que siempre, reiteradamente, porque por lo menos vi 4 presupuestos y 2 de este año, 6 presupuestos, dice que no avala la liquidación presupuestaria porque se financia gasto corriente con endeudamiento. Entonces, realmente seguimos, ¿verdad?, con los mismos incumplimientos de presupuesto, pero seguimos haciéndolo igual. Lo cierto del caso es que incluso no avala también la Contraloría, es importante, sobre el tema que decía el presidente de la República sobre educación. En ese informe la Contraloría dice que el proyecto Integra 2 del MEP tiene todavía para el cierre del 2014 un giro de más, un pago de más a los educadores por 34 mil millones. Entonces, se imagina todo lo que uno podría hacer con 34 mil millones. Pero algo más grave,
dice que las diferencias estas de pagos de más crecieron un 11% con relación al año anterior. O sea que el sistema no solamente no está resolviendo el problema, sino que ya está presentando un crecimiento en las diferencias buscadas y no encontradas, como decimos en contabilidad, de 34.000 millones. Lo cierto es que el caso es que siguen siendo las mismas razones reiteradas por la Contraloría y por todos los órganos públicos, y aún así seguimos insistiendo en un presupuesto. Me gustó mucho lo que él dijo, y él sabe que lo comparto, de que ya es hora de no seguir administrando el déficit fiscal, porque lo que se está haciendo es administrando el déficit fiscal, quitando un poquito de aquí, un poquito de allá, buscando un poco de impuestos para acá, quitando la exoneración a la canasta básica, poniéndole un impuesto verde a las botellitas de plástico, que lo que va a hacer es, bueno, subir el precio de las botellas de plástico nada más, pero no se toman decisiones verdaderamente fuertes, como la ley de empleo público, como la ley de pensiones, y algo muy importante que él habló, de la duplicidad de funciones de las entidades públicas, pero yo voy todavía más allá. En un momento de poca actividad económica como el que estamos viviendo, y estoy segura vamos a vivir en el 2016, pues no me pondría a hablar de desempleo en el sector público, muchísimo menos con el galillo que tienen los sindicatos. La verdad que eso sería una pelea, una muerte anunciada, pero sí en el sentido de poderlo poner esa misma masa laboral a dar más servicios o mejores servicios. Y él habló de la duplicidad de funciones de muchas entidades y otras que nada más existen. Cuando usted analiza el presupuesto, usted se da cuenta de que lo único que ejecutan es el pago de salarios. Usted se va a buscar las obras, y las obras tienen una ejecución del 10, del 15%, ¿verdad? Las cuestiones de capital un 4, un 5%, o sea, solo viven para pagar la planilla. Y eso es un tema, bueno, que yo creo que a este gobierno un poco ya se le fue el tiempo, porque yo ya lo veo como con 2 años menos, que deberían de venir a resolver verdaderamente el gasto público, y eso no se ha abordado, ni veo por dónde este gobierno intente abordarlo. Por eso me gustó que Otón lo mencionara precisamente ahora. Doña Patricia, como exdiputada, ya no como analista económica, ¿a dónde va a brincar esto en comisión? Porque, no sé, se me ocurre el FES, de un momento a otro, que sabe que encara el presupuesto a universidades. ¿Por dónde vendrá el brinco político del presupuesto? Por los mismos caminos. Me parece que va a ser el Tribunal Supremo de Elecciones, que está creciendo el presupuesto y además tuvo una subejecución por el tema de las municipalidades, por el Poder Judicial, por supuesto las universidades, y se va a vivir exactamente la misma dinámica. No creo que cambie absolutamente nada. Sí, me parece que hay un elemento adicional que tiene que tener el presidente, que ahora no tiene, que es que no va a tener un Henry Mora que después de que se hizo la votación y no se aprueba el presupuesto sale y dice, sí, pero aquí tengo un papelito que dice que queda aprobado. Yo no me imagino en este caso al directorio de la oposición y a don Rafael Ortiz haciendo semejante cosa, pero básicamente la dinámica va a ser muy parecida, con la diferencia que si no tienen los votos, como no los tenían el año pasado, pues esta vez no creo que les hagan la jugada de aprobar lo que se votó en contra. Bueno, que además es totalmente inédito. Yo no me puedo imaginar qué hace uno cuando está sentado ahí y se ve que se vota en contra y alguien sale y le dice a uno que está a favor. Realmente en ese país uno tiene que valorar cómo la gente de verdad se contiene, el autocontrol, porque la verdad que es una situación muy difícil, más que uno tiene que entender la dinámica legislativa. Se viene una discusión, imagínense, está empezando en septiembre como siempre, se vota en noviembre, son 3 meses de darle a este tema, y usted siente que va a ganar porque se va a rechazar el proyecto, y aunque usted logra eso, alguien llega y le dice que no, pues usted siempre perdió. O sea, eso es muy difícil, pero realmente para contestar tu pregunta, la dinámica va a ser la misma. De todas formas el gobierno ya anunció que a los que les intenten hacer un recorte los tirarán a las calles. No todos los diputados, sin eso hay que distinguirlo, se mantienen en las posiciones, digamos en el caso muy particular de Otón, como lo dijo ahora, yo di la pelea el año pasado, y que por cierto me hace mucha gracia porque la pelea la dio por más o menos 300.000 millones, que son, vea qué interesante, son la cifra que el presidente acepta que rebajó este año, y es la cifra que la Contraloría dice que no se ejecutó el presupuesto el año pasado. Más o menos Otón andaba muy cerca de la cifra, y sin embargo, bueno, ya vimos todo lo que le causó en las calles, precisamente porque los tiran a la calle para hacer la presión que corresponde. Sí, que por cierto, la Sala Constitucional había condenado a Henry Mora. Sí. No creo, la verdad, no solo por un tema de estrategia y de manejo político, pero yo no creo que alguien más
se Se atreva. Lo que pasa es que lo que deja un sinsabor es que la Sala Constitucional le dijo a Henry Mora, y el usted actúa presupuesto que queda vigente. Y el presupuesto que hay vigente. Sí, Entonces, como decirle, lo hiciste mal. Hiciste mal, pero ya está ahí. Acaba de acordarme usted otra deuda que tengo yo con la Sala, aparte de eso, el impuesto a las sociedades anónimas, ¿verdad? Sí. Dice que es inconstitucional, sin embargo le dice a los costarricenses que hay que pagar el del 2015. Son de esas cosas que me acaba usted de recordar, esa barbaridad que usted dice. Que por cierto, mucho se dice de seguridad pública porque ese impuesto que lo combatimos todo lo que pudimos, ¿verdad? Se cae por esos temas de procedimiento. Usted ve la liquidación presupuestaria del Ministerio de Seguridad que están diciendo que hay que revivir ese impuesto porque no hay plata para seguridad pública y su ejecutó 25 mil millones. Entonces, vea ahí, pero digo que con las cifras es muy interesante porque se meten en en defender cosas que son indefendibles simplemente con ver la liquidación presupuestaria. Nos quedan 5 minutos de programa y yo quiero agradecerle a doña Rocibel Ramos, es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que está con nosotros vía telefónica. Doña Rocibel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo para ustedes y para todas y las y los costarricenses. Gracias. Hoy hemos hecho un trabajo de análisis del presupuesto ordinario. Nos ha acompañado a lo largo de Matices doña Patricia Pérez, que es una de nuestras analistas económicas y exdiputada también. Hace un rato hablamos con don Otón Solís y yo quiero preguntarle, doña Rocibel, ¿cómo vio de entrada este presupuesto? Yo supongo que le echó una ojeada ahí, tal vez no a todo el detalle, pero sé que con su disciplina también a la hora de ejercer como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios ya debe tener clara su posición, doña Rocibel. Bueno, sí, yo pienso que para tomar decisiones más seguras y más responsables, pues sí queremos desmenuzar un poco más el presupuesto y para eso estamos trabajando desde el día de ayer a las 8 de la noche. Pero mire, no sé, a uno lo que le preocupa, y ahora que estaba escuchando a la compañera hablar sobre el tema de la subejecución del Ministerio de Seguridad Pública, a uno sí le preocupan detalles. ¿Qué detalles le preocupan a uno? Bueno, que se hablaba del 19%, bueno, que del año pasado con respecto al presupuesto, bueno, que se habla de que no fue el 19%, que con deuda, con el pago de deuda, fue el 19%, pero fue el 12%. Ahora no fue el 2.5 como están diciendo, sino es el 4. Entonces, el 2 el año pasado y el 4 este año. Que este año la inflación es 0 y que se proyecta una inflación de 2. Se proyecta una inflación para el otro año de 2. Entonces, estamos hablando de que uno no podría, en general, para que las y los costarricenses nos entiendan o nos podamos explicar, no podrías haber pensado en crecimientos de presupuestos ni de un 0%, porque el 12% del año pasado fue un presupuesto demasiado irresponsable. Entonces, aumentaron y ahora siguen aumentando un 4% más con una inflación con una inflación del 0.08, o sea, no existe inflación en este momento, no hay inflación, perdón. Entonces, todos esos datos a uno le preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de esta asamblea va a ser, va a tener que hacer un esfuerzo increíble para sumar el 0. algo de fraude, el 0. algo de extensiones, el 0. algo de contrabando, de todos estos proyectos. Y los primeros que vemos frenando negociaciones o diálogo es el mismo PAC o la misma fracción del PAC. Yo me siento muy preocupada porque sí siento que hay que meter la tijera en algunos puntos. Me preocupa el Poder Judicial. Ya he conversado con la presidenta Zarela. Pienso que va a haber un diálogo importante. Yo espero que en este diálogo nos podamos poner de acuerdo, pero no podemos hablar de un aumento del 7 al 8, 7 punto algo del presupuesto del Poder Judicial con una inflación del 0%. O sea, esto no es justo para los costarricenses, no es justo para los agricultores, no es justo para el comercio de este cantón, de este país, que lleva en las espaldas todas estas situaciones. Y bueno, igual tenemos que ver exactamente cuánto fue lo que se socaron la faja en gastos superfluos, porque se habla de un crecimiento tal
¿y cómo está la inversión pública? ¿Y a dónde exactamente fue que se tocaron la faja? Esos son los análisis que estamos haciendo ahorita. Muy buenas tardes, doña Rosibel. Precisamente en todos esos análisis, porque usted ayer fue muy crítica y dijo, nos pidieron que nos azocáramos la faja, pero no todos se han azocado la faja. De todos los presupuestos ya más a profundidad, ¿cuál es el que le preocupa, además del Poder Judicial? Bueno, yo lo que estoy haciendo, el del Poder Judicial es el que más me preocupa y es el que se evidenció más el día de ayer el ministro de Hacienda, pero sí el ministro interino de Hacienda, pero sí lo que yo creo que es adelantar criterio, yo pienso que en 2 días ya podemos tener números claros, adelantar criterios, porque ellos hablan de que disminuyeron se recortaron tanto en viáticos, tanto en horas extras, tanto, y hay que revisar esos montos, Luego, también otra cosa que me preocupa, y que lo decías vos ahorita, las subejecuciones. La historia nos ha dado la razón a los que nos opusimos al presupuesto el año pasado. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos recortes por un 20%, y resulta que hoy hay ministerios que han ejecutado un 11, un 14, un 20, un 25%, y los más eficientes han llegado a un 30%. O sea, no hay capacidad, no ha habido eficiencia en la ejecución. Y me pregunto, ¿y ese poquito de ejecución que se ha dado, a dónde se ha dado? ¿En remuneración? ¿O se ha dado en gastos superfluos? ¿O ha sido inversión pública? Entonces uno se preocupa y se pone a pensar que a una institución X le den una cantidad de 1.000 millones para el 2016, manteniendo en la caja única del Estado una millonada. Es lo que usted hablaba ahora del Ministerio de Seguridad Pública. O sea, sabemos de instituciones en este momento que ni siquiera tienen recursos comprometidos en licitaciones ni en contrataciones. Tenemos cualquier cantidad de millones en la caja única del Estado generando deuda, y ahora le están sumando más millones para el otro año. Eso es lo que ahora hay que estudiar con lupa. Todos esos detalles hay que hacer. Yo espero que este ministro de Hacienda, don Helio Fallas, haya tomado en cuenta las subejecuciones, porque las ejecuciones que nos pasó a nosotros, Contabilidad Nacional, al 30 de junio, son un desastre, son una ineficiencia total. Es más, le puedo decir el país que es histórico el nivel de subejecución, y no importa que fuera en gastos superfluos ese nivel de subejecución, estamos hablando de inversión pública. Doña Rosibel, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Son las 3:27, llegamos al final de Matices ya. Doña Patricia, muchas gracias por haber estado con mucho gusto. Gracias, doña Rosibel. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y que no sea la última. No, júrelo. Ahí la están esperando. Y gracias, Isel, por estar con nosotros esta tarde también en la producción del programa. La Compañía Nacional de Fuerza de Luz ha solicitado un aumento de 35% en la tarifa de electricidad. Perdón, le tuve que haber dicho antes que se sentara. Bueno, 35% en la tarifa eléctrica, y ya está todo listo en Venezuela para que este viernes se dicte sentencia en el caso de Leopoldo López. Lamento ser mal agüero, pero estoy seguro que será una condenatoria penal, porque está lista la sentencia para dictarla antes de las elecciones. Antes de las elecciones legislativas. 3:28, nos escuchamos a las 7 hoy en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.